Bueno, el tema es microjusticia social. No sé si alguna vez hayan escuchado este término de microjusticia. Bueno, ahorita voy a tratar de explicar a qué me refiero con lo micro y lo macro y por qué no simplemente justicia y ya, ¿no? Bueno, Alicia ya dio un intro de lo que les iba a hablar poquito, cómo empieza esta idea de justicia o desde cuándo empiezo a preguntarme qué es la justicia o qué me parece injusto, y creo que todos en algún momento siempre sentimos que somos muy justos y que los demás son muy injustos con nosotros, ¿no? Entonces, siempre tenemos una idea de, me voy a saltar un poquito esto, ya lo habló Alicia. Siempre tenemos esta idea de preguntarnos por qué las cosas suceden así, ¿no? O me esforcé muchísimo y resultó que salió otra cosa que no me esperaba, entonces estamos sintiendo la injusticia, ¿no? Pero para poder explicar esto, vamos primero por partes, explicando qué es la justicia desde una perspectiva teórica, digamos, ¿no? Rapidito para no aburrirlos, pero no me puedo quitar esta parte de profesora, ¿verdad? Bueno, hay muchísimas discusiones sobre la justicia, hay varias teorías que se han elaborado y que se han discutido, pero una de las concepciones que me parece que puede seguir aplicándose y puede seguir siendo nuestro ideal es esta de Rawls, que él escribió en 1971. Bueno, aquí lo estoy parafraseando, por eso no le puse ninguna comilla, ¿no? Rawls decía que la justicia es la práctica, es una práctica, algo que hacemos, de imparcialidad, de solidaridad y de construcción de una comunidad por actores morales que racionalizan en términos de igualdad y libertad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una comunidad es creada por personas como nosotros, como todos los que estamos aquí, pero que anteponen su ética antes de cometer alguna acción o hacer alguna práctica, ¿no? ¿Ética en qué sentido? En términos de igualdad de oportunidades, de acceso a oportunidades, y ética en términos de libertad, de decidir la vida que queremos vivir, todos nosotros, ¿no? De cómo vestirnos, de a dónde ir, de dónde vivir, de todo lo que nos imaginamos o nos construimos como personas individuales y sociales. Eso es la libertad de decidir, ¿no? Y un actor que racionaliza, pues es un actor que está consciente constantemente de sus acciones. Entonces, bueno, pues serían personas, según Rawls, que siempre están pensando en esos términos de manera inmediata, como por inercia, ¿no? Ya no, o sea, actuando así solamente. Y en ese sentido, bueno, la microinjusticia sería este conjunto de prácticas conscientes que provienen de nosotros, de la ciudadanía, para construir esa igualdad, esa comunidad de acceso de oportunidades y de libertad entre todos los miembros sociales. Esto también es un tema, la microjusticia, un conjunto de prácticas que tienen que ver bueno, ya lo dije, con la ética, pero con el bien común, ¿no? La igualdad y la libertad están relacionadas directamente con lo que es el común, el bien para todos, no nada más para unos cuantos o unos grupitos de minorías, sino para la mayoría de las personas, ¿no? Lo que nos hace bien. Y bueno, la justicia, al igual que la libertad y la igualdad, son parte de una sociedad democrática. Nosotros no podemos pensar las sociedades democráticas actuales si no actuamos conforme a las igualdades, a las libertades y a las justicias. ¿Y qué es la democracia? Pues es eso, ¿no? Que todo mundo esté actuando de manera consciente, igualitaria, y que tengamos todas las oportunidades para sobresalir y para decidir. Obviamente esta es me voy a regresar un poquito. Obviamente este es un ideal que tenemos para alcanzar,
¿Por qué? Porque nosotros como actores no tenemos el poder para decidir exactamente cómo se tiene que dirigir una ciudad o cómo se tiene que vivir una ciudad. Teorizamos, pensamos, reflexionamos, son ideales a alcanzar. ¿Por qué? Porque hay estructuras muy fuertes que no nos dejan avanzar o nos constriñen, ¿no? Serían los obstáculos para no tener esas igualdades de oportunidades, esas igualdades de libertad. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones estructurales? Todos los sistemas económicos, políticos, el sistema legal que está establecido y que obviamente nos pone límites de nuestro actuar, ¿no? O nos dice, tienes que actuar en este rango, en este límite o en este cuadro y no te puedes salir de ahí, y si te sales entonces ya estás infringiendo la ley o ya estás haciéndole daño al otro en términos económicos o políticos, o estás ya pasándote de la raya de alguna manera, ¿no? Una de esas condiciones estructurales o estos elementos que nos constriñen o que vemos ahí que nos están poniendo trabas, que ya todos hemos visto, es esta extraña distribución de la riqueza que tenemos en nuestro país. Una minoría de personas tiene un montón de dinero y otra minoría y otros muchos, perdón, tienen pues muy poquito acceso ingreso, ¿no? Y también hay otro tipo de precariedades que ahorita las voy a comentar. Bueno, tenemos el Coneval dice que tenemos una diferencia entre el 2008 y el 2018, hay un aumento de la separación de los ingresos. Los que ganan más, los que están en el más alto extracto socioeconómico, ganan 26 veces más que los que están en el último. Entonces es una diferencia muchísimo, ¿no? Es una desigualdad económica bastante fuerte. También, a pesar de que el Coneval nos dice que la pobreza extrema disminuyó 3%, pues seguimos viendo a personas en condición de calle, que no tienen los accesos a la educación o que no tienen cosas básicas en su casa, como pues el agua potable, la luz eléctrica, la luz mercurial, etcétera, etcétera. Tenemos un sistema de justicia legal que no funciona, pues todos los hemos padecido alguna vez, ¿verdad? No les tengo que explicar muchísimo sobre eso, pero todos lo vemos. Es un sistema de justicia legal que no nos permite, bueno, que no termina las investigaciones que inicia, o en algunas ocasiones ni siquiera las empieza, ¿no? ¿Y qué está provocando este sistema de justicia penal? Fallido, que haya muchísima impunidad, que haya corrupción, que no haya una rendición de cuentas claras por parte de nuestros gobernantes. Entonces no podemos procesarlos y así se va una cadenita, un efecto dominó que no podemos nosotros parar con un solo acto, ¿no? Entonces esto nos rebasa, ya es una condición estructural que nos rebasa. Y la precariedad laboral, que es una situación en la que nos encontramos muchísimas personas, sobre todo los jóvenes actualmente, que tienen unos ingresos bajísimos, que están trabajando de manera freelance, que le dicen, ¿no? Que es la nueva modalidad de trabajo, pero en realidad está generando muchísima más precariedad laboral, porque los jóvenes no tienen derechos sociales o seguridades sociales, ¿no? Como para comprar una casa, tener un crédito para un carro, poder pagar un seguro social, etcétera, etcétera. Entonces están en una condición de vulnerabilidad total, porque entonces ellos tienen que buscar esas condiciones sociales para poder seguir pues teniendo una seguridad de algún tipo, ¿no? Las empresas ya no la otorgan, entonces estamos cada vez más propensos a no poder comprometernos a generar la vida que queremos, o por ejemplo limitar el número de hijos, o no poder aspirar a comprar o tener un bien inmueble, no como una casa, sino que seguimos pagando rentas constantemente y no podemos pues comprometernos. Entonces esas son condiciones que están ahí, que son inamovibles y que nos están
constriñendo, es decir, nos ponen la bota, es como si fueran la bota y nos están aplastando cada vez más, ¿no? Bueno, es una analogía ahí. Entonces, este sistema económico, político y legal sostiene de alguna manera el sistema sociocultural, es decir, social y cultural que construimos nosotros, que tiene que ver con las prácticas del día a día, con las concepciones que tenemos del mundo, las visiones del mundo, las ideas, los imaginarios del mundo que tenemos, toda esta organización simbólica que existe y que construye la cultura o lo social, ¿no? Pero esto no significa que el sistema económico esté ligado o determinando de alguna manera este sistema sociocultural, no significa que no se pueda generar un movimiento cíclico, ¿no? Que el sistema sociocultural no pueda transformar el sistema económico del que estaba hablando. Entonces, de eso se trata el punto o mi hipótesis que quiero presentar ahorita con ustedes, ¿no? Que si nosotros generamos estas micro justicias, estas prácticas conscientes, reflexionadas, para anteponer el bien común, el bien de la mayoría, el bien para muchos en un futuro a largo plazo y no el bien inmediato para los míos nada más en un corto plazo, entonces vamos a poder hacer esa transformación sociocultural y podemos también llegar a impactar el sistema económico y político. Obviamente es un trabajo de muchísimo tiempo, pero tengo la hipótesis de que se puede hacer esta determinación, que el sociocultural puede determinar al revés el sistema económico. Entonces, bueno, hay que entender un poco, estamos imbuidos en estas injusticias, ya les había comentado, ¿no? Entonces, ¿cómo se van combinando estos elementos para poder generar este sistema injusto que tenemos? Tenemos por una parte la falta de valores que sí importan, ¿no? Por ejemplo, el valor de la honestidad, que lo vemos muy ya escaso, ahí no sabemos, ¿no? Entonces el que es honesto ahora, pues ¿cómo, no? ¿Cómo es posible? La falta de valores como el respeto, la falta de valores como la lealtad, la amistad, etcétera, etcétera, son valores que se han estado diluyendo en estas microinjusticias, que más las condiciones estructurales de las que hablamos, más este sistema que nos está orillando, este sistema económico que nos obliga cada vez más a ser más individualistas, a ser más egoístas, o la violencia que nos está generando egoísmo, desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve como un caldito ahí de cultivo de todas estas microinjusticias que se materializan de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿no? Vamos a los ejemplos básicos de la vida cotidiana. ¿Qué vemos ahí? Alguien que se pone en doble fila, ¿no? Que lo vemos como algo, ya bien normal. Ay, pues otra vez se puso en doble fila. El que se baja a comer a los tacos y que pone el carro ahí, que está obstruyendo el paso de los demás. Entonces, esto es claramente una acción de no pensar en el otro, ¿no? De no pensar en el otro y de crear este sistema del que el otro no tenga derecho a transitar libremente y de que yo sí tengo derecho a poner mi carro donde yo quiera, ¿no? Ahí está otro igual, ¿no? En donde los derechos del peatón se olvidan y están ahí las personas, a lo mejor por error o porque ya no alcanzó el alto, pero está obstruyendo un pase, o cuando nos estacionamos mal, o cuando decimos, espérame poquito, nada más voy a comprar una soda y ahorita quito el carro, pero ya me voy a ir, pero es que es un minutito, un segundito nada más, y te obstruye el paso, ¿no? Entonces está generando otro tipo de dinámicas sociales que no nos favorecen. Vamos con otras cositas más densas, por ejemplo, cuando hacemos chistes o burlas por el color de piel, por cómo está vestido alguien, por cómo habla,
por etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la morfología o el sistema de ideas que alguien pueda tener o las visiones del mundo que alguien pueda tener. Nos reímos con los chistecitos, pero estamos generando otra vez un acto de discriminación que termina siendo un acto de injusticia, ¿no? De negarle el acceso a la oportunidad a una persona, de negarle los mismos derechos que yo tengo de vivir la vida libremente, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen es una imagen en Estados Unidos, bueno, que evoca a la policía de Estados Unidos, que le va poniendo un tono para ver cuál es, un tono de piel para ver cuál es la multa que le va a poner, ¿no? Pero no nos vayamos muy lejos con lo que pasó ahora en Tijuana con todas estas caravanas de migraciones que llegaron a la ciudad, que hubo también muchísimas manifestaciones de odio hacia estas personas que simplemente estaban migrando, pidiendo un refugio en esta ciudad, por situaciones que nosotros muchas veces ignoramos y que no nos damos el tiempo de empatizar con el otro y pensar cuál sería en realidad una razón para que esta persona camine tantos kilómetros, para que ponga en peligro su vida, para que una mujer ponga en peligro su vida en México, de ser violentada o de ser violada o de ser insultada, porque hubo muchas mujeres que venían solas, ¿no? También. Entonces vemos todas estas manifestaciones de odio. Perdón que no le quité la cara a las personas que están aquí en la foto, pero la tomé de una nota de periódico, entonces pues ya es pública, ¿verdad? Y tenemos, ¿no? Vivimos en este constante construcción de un sistema de prácticas que están organizadas bajo la lógica de el más fuerte, el que puede más, el que se jode al otro. Y hasta aplauden, ¿no? Ay, qué bueno que te le pudiste bajar 100 pesos, o ay, jajaja, jijiji. Entonces, seguimos en esta dinámica, a veces no nos damos cuenta y lo seguimos reproduciendo. O esta discusión del puto que hubo, que hay en el fútbol y que todavía no se ha discutido a nivel social en un foro como ahorita, ¿no? En donde pues estaba los fanáticos del fútbol diciendo, bueno, pues es que no hay una manera de decir que estamos discriminando a nadie, pues el puto es simplemente un chiste y no más, ¿no? Pero en realidad, si podemos hacer este ejercicio de reflexión y de entendimiento, podemos ver que hay muchísimo odio detrás de esa palabra, de decirle a alguien en ese contexto del fútbol y de la fanaticada, gritarle el puto, porque entonces está negativizando a una condición sexual. Y no hay como ese diálogo, repito, entonces seguimos, ¿no? Seguimos viendo esto. Ya la FIFA tomó acciones, y había multas y todo, pero pues si a nivel sociocultural no lo practicamos o no lo hacemos, entonces vamos a seguir reproduciendo que se incrimine o se discrimine a ciertas personas y eso no permita que tenga acceso a ciertos derechos o no tenga acceso a las mismas libertades. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Ahí es donde quiero que hagamos este ejercicio de reflexión. Si tenemos unas estructuras inamovibles o en donde nosotros no podemos acceder, ¿no? Que son estos espacios macro de sistemas económicos, políticos a los que no podemos acceder ni cambiar, pero sí en nuestras prácticas cotidianas podemos hacer una pequeña modificación. Entonces, ¿cuáles serían estos actos de justicia del día a día que podemos generar? Desde nuestra profesión, desde nuestra condición de seres humanos, desde nuestra condición de actores sociales, desde nuestra condición de hijos, ¿no? En la unidad doméstica, desde nuestra condición de profesores, en una universidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si hacemos ese ejercicio de reflexión? Y para eso son unos papelitos que les dimos. ¿Sí? Para que... ¿ya nos los trajeron? Ah, ok.
Ah, ¿ya los escribieron? Ya. Oh, bueno, qué rápido. Ok. Bueno, entonces, ¿qué les parece si voy leyendo cada uno y vamos discutiendo? Sí, porque también para que ustedes platiquen conmigo. No, yo nada más estar aquí de monólogo. Ok, dice, escuchar a la gente, intentar ser asertiva, ser empática. Bueno, dice, lo pone como si lo fuera. Soy justa a través de la empatía. Bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? Ser justo a través de la empatía. Proporcionar buenos sueldos a mi equipo de trabajo. Ahí estaría una acción de justicia, ¿no? Proporcionar sueldos, entender al otro, ponernos en los zapatos del otro y entender cuál es la situación de vida por la que está pasando para poder no solamente tomar decisiones con base en lo que nosotros pensamos. Ok, otro dice, defender lo que pienso en mi trabajo, con argumentos. Este es un acto de resistencia totalmente, ¿no? Defender lo que pienso en mi trabajo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos miedo a que nos corran o a que hoy va a haber una represalia de tal manera o mejor ya no digo nada. Y eso también lo replicamos porque lo callamos. Si podemos apoyar a alguien siendo testigos de algo y no lo hacemos, estamos generando también este sistema de injusticia social. Dando honor a quien trabaja por ello, reconociendo el trabajo de los otros, también se genera comunidad a partir de eso, ¿no? ¿Sí? ¿Piensan o no? ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí, no? Ok. Bueno, es que no le entiendo muy bien a ese. Hacer charlas sobre igualdad de género para prevenir la violencia, difundir información, alzar la voz. También otro acto de resistencia, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la igualdad de género. Equidad de género, dicen, no ahora, porque pues en realidad mujeres y hombres no somos iguales, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hombres pueden amamantar o embarazarse? No, ¿verdad? Y ahí es cuando se rompe todo ese sistema de igualdad, ¿no? Pero sí, sería también un acto de resistencia en realidad con todo lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Toda esta pues enfoque de otro problema que no es el problema. Con ética, sí, ya lo vimos. También. No quedarte callado en situaciones de injusticia, defender a personas vulnerables, no ignorar temas relevantes, dialogar sobre situaciones. Tener una empresa que contrata migrantes, esta está muy bonita, y les ofrece condiciones y apoyos para la estabilidad, ¿no? Continuaría con con esa resistencia a la precariedad laboral. Muy bien, qué bonito. Ayudar a un perrito a salir de una emergencia, eso sucedió hace un rato. También, ¿no? Los animales merecen esa igualdad o ese acceso, sobre todo si nos dan tanto amor y los tenemos a un lado y nos dan mucha felicidad, ¿por qué no? También. Los animalitos tienen derecho. Respetar los derechos y la diversidad de los demás, respetar al otro, respetar la diferencia también, ¿no? Nosotros no somos iguales, todos somos diferentes y tenemos esa obligación de respeto y de aceptación, tolerancia como puedan, ¿no? Defender sus ideas, haciendo un intercambio, dando y tomando su lugar por el otro, empatía, decir la verdad, orientar y canalizar, promoviendo los derechos humanos, haciendo un cambio interno o erradicando. Empiezo desde mi familia, en mi casa no se dictan actividades de género en el hogar. Esta es una tarea bien difícil, ¿verdad? De educar a un niño. ¿Y ya esto qué era? Un recibo del banco. Los bancos también deben entrar en esta dinámica de la microjusticia. Bueno, podemos hacer entonces un balance de
ya lo dijeron todos ustedes, reflexionar sobre nuestros actos, reflexionar constantemente sobre qué hicimos, no importa si ya pasó el acto, para no volver a repetir, ¿no? Esta conciencia es algo que estamos dejando por la premura de la vida o por estar pegados en el celular, por tener esta posición todo el día, entonces dejamos de reflexionar de nuestros actos y pensamos mejor divertirnos o sumergirnos en el mundo de las apps y ya se nos olvidó, ¿no? Lo que hicimos, a menos de que nos hayamos sentido mal. Practicar el desprendimiento del egoísmo, muchos de estos papelitos hablan de eso también, de cómo podemos dejar de pensar en que yo me paro en medio de la calle y no me importa si vienen los demás, ¿no? Esto yo lo aprendí en Ciudad de México, porque ya ven que hay mucha gente por el metro, y entonces me paraba y me decía un amigo, ¿por qué te paras? Ahí viene una ola de gente. Y yo, ay, sí es cierto, no soy la única que está aquí, ¿no? Entonces dejar de hacer estos actos de pensamiento de que solo nosotros somos los únicos seres del universo que necesitamos, ¿no? Hay otras personas que también necesitan de nosotros. Y ser agradecidos porque estar en la posición de poder otorgar algo en vez de estar solicitando algo es ya una situación bastante buena en tiempos como los que vivimos, ¿no? De injusticia. Y construir una nueva escala de valores, ¿no? Resaltar estos valores que sí importan, ustedes van a decir cuáles son, ustedes deciden cuáles son los que van a construir una comunidad más justa, más armoniosa, en donde podamos vivir con más igualdades y libertades, decidiendo la vida que todos queremos y que añoramos, ¿no? Pues muchísimas gracias, sería todo.